¿Qué se nos pasa por la cabeza? ¿Cómo podemos saber qué ocurre en nuestro cerebro? ¿Dominamos las partículas que forman nuestro mundo? ¿Podemos manipular nuestro interior y todo lo que nos rodea? El ser humano se aventura progresivamente en el espacio para inspeccionar qué hay más allá de lo que nuestros ojos ven. Se abren horizontes, se amplían de forma desmesurada las investigaciones, pero seguimos sin conocer por completo las cosas más básicas de nuestro mundo. Cada partícula de nuestro universo posee posibilidades increíbles. Es la fuerza de lo pequeño. La investigación en las partes más diminutas tiene su propia denominación. En 1974 apareció el término nanotecnología. Ya 15 años antes, en 1959, el físico Richard Feynman abrió la puerta a lo pequeño con una frase muy simple. There is plenty of room at the bottom. Algo así como hay mucho espacio al fondo. Con esa expresión hablaba del límite de la física, de lo que hay a escala molecular y atómica. Feynman proponía fabricar materiales a nivel de átomos y moléculas y aseguraba que ningún principio de la física impedía manipularlos. La puerta que él abrió no ha sido más que un resquicio de un inmenso mundo. Nano hace referencia a la 1000.000.000ª parte de un metro. Un átomo es la quinta parte de esa medida, así que 5 átomos en línea forman un nanómetro. Y cualquier disciplina que trabaje a estas escalas lleva ese mismo prefijo. Recientemente, un equipo de investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid y del Instituto de Ciencias Materiales de Aragón ha creado un material 10 veces más resistente que el acero. Y es un material nanoestructurado, para el que se han servido de la nanotecnología. Lo que hemos ido es desarrollando materiales cerámicos mediante un sistema de fabricación por solidificación direccional asistida por láser que tienen una estructura nanométrica, donde las distintas fases, compuestos y químicos que forman el material, tienen tamaño de nanómetros y en esa lucha por conseguir reducir el tamaño de los materiales nos hemos encontrado con nuevas propiedades, lo que normalmente se denominan propiedades emergentes, que hacen que estos materiales, además de ser mucho más resistentes, tengan también una mejor tenacidad. Las claves de este compuesto de distintos óxidos, en el que llevan trabajando una década, están en el cambio de su estructura. Nuestra investigación tiene como 3 patas fundamentales. Lo primero es ensayar los materiales hasta rotura, romper materiales. Podemos romper materiales en las mismas condiciones en las que se encuentran dentro de la turbina de un avión, o podemos romper materiales en nitrógeno líquido. Lo rompemos y vemos cómo se comportan. La segunda pata de la investigación es entender por qué se han roto así, o ver cómo se han roto, mejor dicho. Y ver cómo se han roto lo hacemos mediante técnicas de microscopía, en las que cogemos los materiales y analizamos las roturas y vemos cuál ha sido el proceso de rotura, cuál era la estructura del material antes de romperse y después de romperse. La tercera pata es ese proceso de entender cómo se rompen, y eso lo hacemos mediante simulaciones numéricas avanzadas, intentando aplicar las técnicas de realidad virtual, esas técnicas que se utilizan para que un niño juegue con una videoconsola. Nosotros las intentamos utilizar para entender cómo se produce el proceso de deformación y rotura de los materiales y para diseñar en el ordenador nuevas microestructuras que tienen mejor comportamiento mecánico. Una vez que han terminado la fase de investigación, buscan ahora la aplicación industrial de este supermaterial que mejoraría el rendimiento de los sistemas de producción de energía. Hay un interés grande para mejorar el rendimiento de las turbinas de los aviones, de las turbinas que producen energía eléctrica, de las centrales nucleares, en obtener materiales que tengan muy buenas propiedades mecánicas a muy alta temperatura y que además sean capaces de resistir la corrosión y la oxidación que se produce a esas temperaturas. Lo pequeño nos hace más resistentes, según un principio de la nanotecnología. Y esta máxima es la que siguen en el Instituto de Magnetismo Aplicado de la Universidad Complutense, donde desarrollan y estudian aplicaciones de nanohilos y de microhilos. Estos últimos, con un diámetro máximo de unas 20 micras, tienen un núcleo metálico recubierto por pírex o vidrio. La clave está en que se produce un enfriamiento rápido de la aleación fundida, de tal manera que a los átomos no les da tiempo a ordenarse, y entonces esto hace que tenga unas muy buenas propiedades como material magnético, lo que se conoce como magnético blando, que detecta muy bien campos magnéticos muy bajos, y entonces eso le va a dar posibilidades de desarrollo como sensores. Los microhilos se usan mucho como etiquetas de seguridad, pero ofrecen muy diversos ámbitos de aplicación. Una red de microhilos, por ejemplo, instalados en el basamento de los raíles del tren, del ferrocarril,
De modo que cuando se produce un fallo en la estructura, un socavón, cualquier cosa de estas que parece que últimamente ocurren con cierta frecuencia, pues la señal de estos microhilos cambiaría y podrían advertir de que hay algún tipo de fenómeno indeseable, ¿no? En principio, la utilidad que puede tener es apantallar determinadas áreas del campo electromagnético, porque si llega una onda de alta frecuencia, como por ejemplo es la onda de un móvil, las ondas que comunican los móviles tienen una determinada frecuencia. Entonces, en algún momento, si hay algún tipo de interferencias, puede interesar que algún material absorba esa radiación para aislar determinados lugares. Y entonces, este material tiene esa propiedad, que es absorber la radiación electromagnética. Este equipo de investigadores ha creado un sistema para poder controlar con microhilos magnéticos las válvulas cardíacas biológicas que se implantan a enfermos del corazón. Los microhilos siguen el movimiento de los velos de la válvula, de forma que cuando el movimiento de estos velos se ve alterado por alguna patología, como puede ser la calcificación de los velos, el sellado de las comisuras, la rotura de algún velo incluso, ese movimiento se refleja en la señal eléctrica recogida por un elemento que es exterior al cuerpo, no hace falta ningún tipo de implante interno, se puede detectar desde el exterior y enviar una señal en caso necesario a los servicios médicos para que el paciente sea atendido y sea reemplazada la válvula. Sus responsables consideran que esta aplicación sería muy importante en países menos desarrollados. Es un sistema muy sencillo. Introducen los hilos en la válvula con una aguja y dado que las prótesis biológicas tienen una vida aproximada de 10 años, avisarían si antes hay que reponerlas. Pero además del corazón, las partículas magnéticas pueden ser muy útiles en el tratamiento de tumores. La biomedicina investiga el uso de estas partículas para calentar los tumores. Aplicando una radiación electromagnética de alta frecuencia calientan el tumor, ya que parece ser que a 42 o 44 grados muchas células tumorales perecen y el resto sufren daños reversibles. No obstante, aunque esta medicina en miniatura suena a ciencia ficción, ya se ha materializado. Un verano que estaba yo aquí por la tarde en el laboratorio, apareció por aquí un señor, hoy amigo mío, muy amigo, que según me contó era médico del Hospital de Puerta de Hierro. Entonces se le ocurrió un día pasar por aquí y proponerme que hiciéramos una válvula magnética destinada a un esfínter artificial, porque él tenía enfermos incontinentes con este tipo de problema. Entonces a mí me pareció que se podía hacer, hicimos un proyecto, luego se hizo otro proyecto financiado por Indas y una patente que compró esta empresa y que yo sepa no se ha comercializado, pero hicimos un esfínter dedicado a pacientes femeninos específicamente. Si la biotecnología permite incluso crear tejidos y huesos para cambiar cualquier parte del ser humano, la nanociencia nos acerca a la aplicación de tratamientos y actuaciones a nivel celular y molecular. En este tipo de investigaciones siempre se da un problema, es que los físicos no sabemos qué necesidades tiene la medicina y los médicos no saben qué podemos hacer los físicos por ellos. La tecnología de lo diminuto nos acerca aún más a lo que hay en nosotros mismos. Gracias a los microelectrodos, los científicos españoles han descubierto un nuevo mecanismo en el almacenamiento de información del cerebro. Es decir, que ya no solo las neuronas transmiten y guardan la información. Ahora hay que tener en cuenta también a los astrocitos, otras células nerviosas. Cuando una neurona manda la información a través de una sinapsis a otra neurona. Y lo que hemos visto es que los astrocitos, que están muy cerca de esa sinapsis, son capaces de comunicarse, de enviar señales a esa sinapsis, modulando la eficacia con la cual se produce la transmisión de información entre dos neuronas. Y esa modulación de la eficacia con que una sinapsis conecta con la otra, con que una neurona conecta con la otra, esa modulación ocurre, además, de manera que puede perdurar en el tiempo en determinadas condiciones. Con un microelectrodo, los investigadores del Instituto Cajal llenan un astrocito de una sustancia que al exponerse a la luz ultravioleta provoca un aumento de calcio en la célula. Si eres capaz de aumentar el calcio en ese astrocito, ese aumento de calcio provoca la liberación de glutamato, que es un neurotransmisor, que va a hacer que esa comunicación entre las neuronas, en esa sinapsis con la que está acoplado, se potencie.
cuando uno quiera modular esos mecanismos, esos procesos celulares, lo que podría empezar a pensar es que quizá haya que modular los astrocitos en lugar de las neuronas. Son un elemento que pueden ser la diana para actuar, tanto si uno quiere en condiciones de fisiología para aumentar la eficacia de una sinapsis, o en condiciones patológicas, de quizá en ciertas patologías lo que está disminuido, lo que está alterado es la comunicación entre los astrocitos y las neuronas. Estas células con forma de estrella están en proporción de 10 por cada neurona. Son tan pequeñas que el instrumental que usan en su estudio es siempre microelectrodos, micromanipulador, micropipetas. La tecnología de lo ínfimo es vital para la investigación. Y hoy en día las nanociencias se consideran uno de los vehículos destacados para aumentar la competitividad de la industria europea y cobra importancia su papel en el sector económico. Pero el problema para la generación de tecnología en España no es que no tengamos buenos investigadores. Lo que llama la atención es que todo ese saber científico al final no se acaba concretando en patentes. El origen de este problema se debe a que quizás los investigadores no tenemos esa mentalidad práctica o pragmática, quizás más propia del mundo anglosajón, de saber involucrarnos en problemas prácticos, pero no hay que olvidar que también existe un problema por parte del tejido industrial. 42 años después de que el padre de lo nano, Feynman, recibiera el Premio Nobel de Física, la Academia ha vuelto a reconocer en 2007 la investigación en nanociencias, premiando a 2 científicos que han realizado la primera gran aplicación práctica de la nanotecnología para la informática. Lo pequeño aún deparará muchas sorpresas. Todo es posible. Yo he sido bastante viejo para saber que casi cualquier cosa es posible. No se sabe cuándo, pero casi cualquier cosa es posible. El potencial nano parece ahora ilimitado. Biología, medicina, industria, farmacia, energía, alimentación, textiles. Pero todavía hay que explorar a fondo los mecanismos que rigen la materia a nivel de la nanoescala y las consecuencias que pueden tener los nuevos organismos artificiales. Los científicos e investigadores tienen en lo pequeño un inmenso campo de trabajo.